3, 4. Buenos días a todos. El video que van a ver a continuación es sobre la asignatura de Literatura 2, que comprende el bloque 2 del teatro antiguo al teatro contemporáneo del semestre 2020 a de cuarto semestre. El porcentaje del parcial, del segundo parcial, vale 30%. Los productos que van a elaborar para obtener su calificación es elaborar un cuadro comparativo de los 3 géneros dramáticos, elaborar un guión de un texto dramático y redactar un ensayo. Cada uno tiene un valor de 10%. Recuerda que estos productos los debes de entregar a tu docente cuando retornen a clases. El bloque 3, que es ensayo literario, también forma parte de este parcial. Bueno, los conocimientos de este bloque son orígenes del teatro, los géneros dramático, tragedia, comedia y drama, los elementos de una representación escénica, lo que lleva un guión, los elementos de un guión, como es la modalidad discursiva, acotaciones, aparte, trama, espacio, tiempo y personajes, la estructura externa e interna de un texto dramático y las tendencias actuales del teatro. Y solamente veremos algunas tendencias, los aprendizajes esperados de este bloque y de este parcial del bloque 2 dice: analiza el origen del teatro y sus géneros para reconocer desde la ética las problemáticas sociales de su entorno y desarrolla su potencial artístico a través de la creación del guión teatral y su representación, favoreciendo la sensibilidad y la conciencia social ante las situaciones del entorno. Del bloque 3, los conocimientos son orígenes y desarrollo del ensayo literario, las características del ensayo literario y que son subjetividad, carácter dialogal, digresiones, temática libre y estructura no rígida. Y algunos representantes, sobre todo latinoamericanos, de este ensayo. Los aprendizajes esperados son: ejemplifica el origen y las características del ensayo literario, favoreciendo la expresión de su pensamiento crítico y reflexivo, mostrándose sensible ante las temáticas de su contexto. Plantea una postura ética y objetiva, desarrollando ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética, mediante la creación del ensayo literario que contribuya a ampliar su cosmovisión del mundo. Bueno, aquí tenemos un esquema bastante claro de los contenidos del bloque 2, que es del teatro antiguo al contemporáneo. Bueno, veamos. Los orígenes del teatro, como recordemos que en literatura 1, cuando vimos los diferentes géneros literarios, ahí se habló del género dramático y, bueno, en algún momento se tocó el origen del teatro, ¿no? Recordemos que viene de las épocas muy antiguas, del teatro griego, de Grecia, donde más que una manifestación artística como la conocemos ahorita, era una práctica de las fiestas dionisíacas, aquellas fiestas que se ofrendaban al dios Dionisio, el dios del vino, de la vegetación, del ciclo, y que también era una celebración de la muerte y de la resurrección. Todo esto dentro de la cultura griega. Bien, ya más adelante, durante la Edad Media, esta técnica de enseñanza, por así decirlo, se aplicó para la evangelización, para difundir el pensamiento religioso del cristianismo, y bueno, es cuando surge este tipo de los autos sacramentales, ¿no? Entonces, en se
se representaban los misterios, milagros y la vida de los santos, ¿no? Al inicio del Renacimiento, en el siglo XV más o menos, hay una división de las diferencias de teatro culto y teatro popular. Obviamente el teatro culto era aquel donde las élites más favorecidas tenían acceso, pagaban, había más producción, y el teatro popular era el que se hacía en plazas públicas y donde iba todo el pueblo, ¿no? En el siglo XVII, que es la época del siglo de oro español, tiene un auge bastante fuerte. Recordemos que este siglo de oro español es, que a pesar de ser la Edad Media, las letras españolas tienen un auge bastante importante, porque es donde surgen obras como El Quijote de la Mancha, ¿no? Y aparte tenemos Quevedo con sus poemas y todos estos grandes autores que le dieron un empuje a la lengua castellana, ¿no? En Inglaterra, durante el periodo isabelino, se cultiva ampliamente el teatro. Y bueno, como les decía, en el siglo XVII tenemos autores bastante destacados como Shakespeare, Cervantes, Lope de Rueda, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Y no hay que olvidar que en lo que era entonces Nuevo México, la Nueva España, mejor dicho, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz y destaca su obra Los empeños de una casa, ¿no? El neoclasicismo, en este movimiento cultural, durante la Ilustración, florecieron el drama romántico, la farsa y la comedia, y tenemos a Molière como uno de los máximos exponentes de este tipo de género, ¿no? Ya más adelante, las corrientes literarias siguientes, tenemos romanticismo, realismo y naturalismo, desarrollan más la narrativa y la lírica o la poesía que el género dramático. No es hasta inicios del siglo XX cuando con las vanguardias se retoman el género dramático y se empiezan a escribir otro tipo de textos. Bueno, en los subgéneros dramáticos tenemos tres tipos de subgéneros dramáticos. Tenemos la tragedia, que viene del griego tragodia, sí, que es la canción del macho cabrío, ¿no? Es uno de los tres grandes géneros de la poesía y son las que más se cultivan en ese entonces. Hay que recordar cuál es la trama, ¿no? En este tipo de subgénero hay un héroe que siempre su destino es fatal y no lo puede cambiar, ¿no? Por más que haga por cambiarlo, no lo puede cambiar. Y como ejemplo tenemos a Edipo Rey de Sófocles, ¿no? Recuerda consultar tu libro de texto para los temas que se están viendo e ir realizando las actividades propias que tiene tu libro para que vayas reforzando los temas que aquí se están abordando. Bueno, las características del subgénero de la tragedia, tenemos que el propósito de la acción es provocar entre los espectadores el sentimiento de horror y compasión ante la grandeza de la acción del héroe. Recordemos que el héroe siempre es el que termina sacrificado, el que termina mal, por así decirlo, al finalizar la narración, ¿no? Sus personajes siempre son nobles y superiores. No vamos a ver a un personaje, por ejemplo, a un vendedor de fruta, no lo vamos a ver como héroe en una tragedia, ¿sí? Porque las cosas horrendas le suceden a la gente de la nobleza, porque son víctimas de terribles pasiones que no pueden dominar, ¿no? Es primordial la crisis que ha conducido a la postura del protagonista. Siempre hay una situación que es la que lleva al protagonista, al héroe, a tomar esa decisión de la fatalidad, ¿no? Encierra una finalidad aleccionadora, bien, también
se purgan los ánimos de las pasiones, hay un momento de catarsis que también se traspasa al espectador, ¿no? En ese momento en que el héroe está en la disyuntiva o tiene que hacer algo que tal vez su conciencia no le permite, pero debe hacerlo, que hace catarsis, y entonces también el público hace catarsis, ¿no? Estructuralmente tenían un prólogo, ¿no? Que precedía al coro, el paro o cántico de entrada del coro, y bueno, ahí ya empezaba la representación escénica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como lo había mencionado, Edipo Rey de Sófocles y Macbeth de Shakespeare. Bueno, los recursos literarios a los que echa mano este subgénero, tenemos al héroe trágico. Es héroe y es trágico porque pretende ir más allá de su capacidad humana, ¿no? Tiene que demostrar que él quiere vencer al destino, pero ya sabemos que esto es imposible porque, según los griegos, los humanos nacían ya con un destino escrito y no había nada que pudieran hacer para cambiar ese destino. La peripecia es la transformación de la suerte de este héroe trágico, que va de la prosperidad a la desgracia, va de una situación favorable a la desgracia, ¿no? La armacia o la falla trágica es aquel error o la conducta inadecuada que el héroe comete y que causa su fracaso o derrota y obviamente lo lleva a la tragedia, ¿no? El hubris, que en griego significa insolencia voluntariosa, bueno, se refiere a la desobediencia de los seres humanos hacia los dioses, porque obviamente el ser humano ya nace con un destino y no puede hacer absolutamente nada para cambiarlo, ¿no? Entonces, rompe o intenta o actúa fuera de las normas que ya están establecidas, porque en cierta forma quiere ser como los dioses, ¿no? Entonces, pues esto no se les permite, el reclamar para sí mismos el derecho de elegir su destino. La comedia se define como un género realista, donde generalmente los autores, a través de la risa, intentan que el espectador reflexione acerca de lo que sucede, ¿no? La tildan algunos autores, la consideran de moralista. En la comedia hay que recordar que los personajes sí son seres comunes, puede ser un vendedor de fruta, un vendedor de carne, un pescador, una ama de casa, no son gente noble, sino son gente común, son gente del pueblo, ¿no? Bueno, sus características nos dice que los personajes son comunes, que encarnan los vicios y los defectos humanos. El protagonista siempre está en conflicto con su antagonista, es decir, tenemos dos personajes que van a ser los que guíen la acción dentro de la comedia. El conflicto que se presenta es posible y probable en la vida real, ¿no? Y la diferencia es que también siempre se resuelve a favor del protagonista, ¿no? No es trágico, sino que sí hay una resolución favorable, ¿no? Su contenido siempre tiende a exagerar o ridiculizar, ¿no? Ya sea el físico, los mismos vicios, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Tartufo, el impostor de Molière, ¿no? O el avaro de Molière mismo, ¿no? Donde tenemos la anécdota de una persona que es muy, muy avara y realmente sí se exageran los rasgos del avaro dentro de esta obra de Molière. Bien, y bueno, en la actualidad sigue siendo un género que se sigue cultivando, hace críticas a la sociedad y bueno, se hacen evidencias las confusiones y los absurdos de la vida real. Por ejemplo, tenemos Rosalba y los llaveros de Emilio Carballido. El drama es un género no realista que no trata de la unión o mezcla de la tragedia y la comedia, simplemente tiene como objetivo el mostrar cómo funciona un defecto o una virtud
cuando es enfrentada a circunstancias superiores a lo normal. Sus características, lo trágico tiene que ver con lo serio y lo cómico realza la conducta viciosa, ¿no? El personaje protagónico busca un ideal, la anécdota se construye a través de episodios y cada episodio representa un obstáculo a superar, ¿no? Son pequeños situaciones como cualquiera de nosotros que va resolviendo en su vida diaria. Entonces, para lograr un fin, como ejemplo tenemos a La Celestina de Fernando de Rojas o Calixto en Melibea, como también es conocida esa obra, ¿no? Bueno, el drama fue también muy desarrollado por Shakespeare, quien fue autor, director y actor, que en el Renacimiento supo plasmar los dilemas que enfrentaba el ser humano, cuando rompía con la idea del destino para vivir según su voluntad y finalidad, y vemos cómo hasta entonces todavía esta idea de que habíamos nacido con un destino ya fijo, que venía de los griegos, seguía teniendo vigencia, ¿no? Bueno, hasta el momento ya hemos visto un poco de historia y de la configuración de los géneros dramáticos. Vamos a ver ahora sobre los elementos de la representación escénica. La fotografía que tienen ahí es una puesta en escena de Pinocho, pero fíjense bien cómo tiene una escenografía atrás que da ambientación a la historia y la caracterización de los personajes, el vestuario va acorde con la obra, la iluminación tiene ciertos efectos, ¿no? El maquillaje, y bueno, aquí no se escucha, pero obviamente la música, ¿no? Bien, los elementos de la representación escénica, a diferencia del resto de los géneros literarios, se incorporan en ella elementos que no pertenecen al ámbito literario y que pretenden recrear o crear ambientes durante la representación. Cuando un autor teatral o un dramaturgo escribe un texto dramático, el director de escena, en colaboración con su equipo, debe de haber maquillistas, escenógrafos, músicos, actores, el productor, ¿no? Crean un texto del espectáculo, escrito o no, pero entonces a partir de una idea, una puesta en escena, se puede desarrollar. Bien, ambos toman en cuenta los siguientes elementos. Tenemos primero la escenografía, que es el conjunto de materiales que vamos a tener atrás o en el escenario para simular un entorno físico en el cual se va a desarrollar la acción. El vestuario es muy importante, pues es la segunda piel del actor, es quien le va a dar vida al personaje y lo va a situar en un momento de la historia, ¿no? Nos va a decir en qué época, y van a ayudar a las caracterizaciones que auxilian a que vamos a hacer que estos movimientos de danza revisten una presentación teatral, le dan más vista al público y le dan un poco más también de información al público, ¿no? El maquillaje es muy importante porque va a realzar o a disfrazar, dependiendo de las características del personaje, los rasgos de los actores. También se considera que es equivalente a la máscara del teatro clásico. Recuerden que antes se ponían las máscaras para actuar, pero también es para darle más visibilidad al rostro del actor, ¿no? Los actores obviamente son el elemento principal porque son quienes representan a los personajes, ¿no? Bueno, entonces, grosso modo, tenemos lo que vamos a ver, hemos visto lo que vamos a ver en una puesta en escena, ahora vamos a ver aquello que no se ve
en una puesta en escena, que es el guión. Es aquel texto que los actores y el director toman en cuenta para esa puesta en escena, ¿no? Vamos a hablar que el guión tiene una modalidad discursiva, es decir, puede hacer uso o puede recurrir al diálogo, que es el factor más destacado dentro de una obra, porque pues si estamos viendo una representación con varios personajes, pues tienen que interactuar entre ellos. Son las conversaciones que se dan entre los personajes para producir la situación que se va a plantear, la trama, ¿no? También existen los monólogos, que es cuando el personaje empieza a hablar para sí mismo en un modo de reflexión, ¿no? El famoso monólogo de La vida es sueño de Calderón de la Barca es uno de los más importantes, ¿no? Y bueno, el soliloquio, que a diferencia del monólogo, en este es tumbar lo que dice en la cuarta pared, ¿no? Es traspasar la cuarta pared, que es cuando el actor se dirige al público y hacia él lo interpela o le da una información o se desahoga con el público, porque ese es su confidente. Entonces, hace parte de la obra, de la puesta en escena al público. El público ya no es solo espectador, sino que es confidente. Entonces, de estos tres tipos de modalidades discursivas, las puedes usar para hacer tu trabajo que vas a entregar a tu docente. Las acotaciones son aquellas señalizaciones que hace el autor y que siempre tienen una tipografía diferente. Normalmente están en cursivas y cuando es una acotación referente al actor va entre paréntesis, ¿no? Para dar indicaciones de, por ejemplo, de cómo debe estar la escenografía o qué actitud debe de tomar el actor. Bien, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño fragmento de una obra de Emilio Carballo que se llama Incenso. Entonces, lo que tenemos al inicio es una acotación, nos está dando indicaciones de cómo debe de estar escenificado el escenario, lo que debe de haber en el escenario para dar el ambiente, ¿no? Y antes de que empiecen los diálogos, hay una indicación, ¿no? Tocan el timbre, Dora va a abrir. Entonces, en ese momento, quien esté, el personaje de Dora, tiene que ir a abrir la puerta, ¿no? Y después del tercer diálogo, dice, vuelve Dora aterrada, ¿no? Entonces, esas son indicaciones para el autor, para el actor. ¿Cómo debe actuar de acuerdo a las acciones que se van surgiendo, ¿no? Otro de los elementos del guión es el aparte. En algún momento el personaje, apartándose del resto o desviando su mirada, puede hacer un comentario en voz alta, ¿no? Puede estar destinado al público. Es una reflexión en voz alta que hace el personaje, haciendo comentarios malintencionados o declaran un pensamiento que puede ser de utilidad para el desarrollo de la acción, ¿no? La finalidad de estos apartes es la de informar al público. Es diferente a el soliloquio. Aquí voy a aportar información. En el soliloquio me voy a confesar lo que yo siento como personaje, ¿ok? La trama. Trama significa tejido y bueno, es la disposición de la acción dramática en la obra, ¿sí? Este recurso me va a ordenar los distintos elementos que me van a permitir la evolución de las acciones y los diferentes modos, dependiendo del estilo del escritor y del toque de originalidad, es cómo va a surgir la trama en el texto dramático. El espacio es el lugar o lugares donde ocurren las acciones de la obra. Puede ser una sola habitación, pueden ser diferentes lugares, puede ser la calle, puede ser incluso en una plaza, ¿no?
pero es esos espacios donde se va a ir moviendo, donde se van a ir moviendo los personajes para darle una ambientación, ¿sí? El tiempo, aquí tenemos dos tiempos. Uno, la duración de la obra. Una obra puede durar 2 horas, 2 horas y media, pero también el tiempo en el que se están representando esos momentos. O sea, podemos poner en escena, podemos representar una obra de la época victoriana y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Y cómo se da estos tipos de tiempos? Pueden ser cronológicos, es decir, del inicio a fin, puede ser subjetivo o puede ser atemporal, puede ser sin tiempo, podemos tener algo que dure no sé, 5 minutos y la representación dure 2 horas. Para esto se va a hacer uso de los recursos técnicos de la música, los efectos de sonido y la iluminación para indicar cambios en el tiempo dentro de la trama. Y bueno, finalmente también, y más importante, son los personajes, pues son la pieza clave de la obra, pues son ellos quienes realizan las acciones. Y bueno, el personaje se da a conocer a través de sus diálogos, nos deja ver quién es, ¿no? Cómo piensa, cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones, y también va a estar indicado por las acotaciones. Esto es lo que va a llevar un texto. Y bueno, visualmente, ¿cómo va a estar conformado un texto literario? Va a estar dividido en actos, cuadros o escenas, ¿no? Un acto es más amplio porque está marcado por las acciones principales de los personajes. Antiguamente las obras se representaban hasta en 5 actos, después se redujo a 3 actos y bueno, actualmente encontramos obras en un acto donde se desarrolla toda la trama, ¿no? Cada acto comprende uno o varios cuadros, ¿no? Un cuadro son divisiones menores en la totalidad de la obra y presentan unidad temática para el desarrollo de conflictos que se llevan a cabo en un mismo lugar. También presentan un aspecto del conflicto, ¿sí? Físicamente los vamos a identificar cuando haya cambios de cuadro porque se cambia la escenografía, ¿no? O mediante el cambio de luces o por la bajada y subida del telón en forma rápida. Eso significa que cuando hay estos pequeños cambios va a haber un cambio de cuadro. Y las escenas son divisiones mucho menores que los cuadros y, bueno, esta va a estar marcada por la entrada y salida de los personajes. Entonces vemos que es más o menos así como las muñequitas chinas, ¿no? Un acto va a tener cuadros y los cuadros van a tener escenas, ¿no? Entonces van a estar enmarcados dentro uno del otro. Y bueno, el texto ya dentro de su contenido, el texto en sí va a tener una estructura interna. Vamos a tener una situación inicial donde se va a plantear el problema, vamos a tener los primeros lineamientos de la obra, vamos a conocer a los personajes, el lugar y el ambiente. El desarrollo aquí en este momento es donde vamos a ver cómo ese problema o planteamiento inicial se va a desarrollar y cómo va a ir evolucionando, ¿no? El clímax va a ser la parte de mayor suspenso, es donde el público va a estar más tenso, va a estar más a la expectativa y, bueno, donde se va a ver la confrontación de las fuerzas o de las voluntades entre los mismos personajes. Y después viene la ruptura, ¿no? Donde se observan las consecuencias de esta crisis que se dio en el clímax, y va a haber cambios, ¿no? También es parte de esta situación climática. Y bueno, al final es cómo se resuelve, ¿no? La resolución del conflicto principal y hay un nuevo orden
dentro de esta misma historia, porque obviamente el planteamiento de un problema, una resolución va a tener cambios, no va a quedar igual, ¿no? Bueno, las tendencias actuales del teatro. Recuerda reforzar todo lo que estás viendo aquí en tu libro de texto e ir resolviendo los problemas que hay o los ejercicios que hay en tu libro de texto para entender un poco más esta explicación, esta breve explicación, y consultar en la medida de lo posible sitios de internet donde puedas ampliar tus conocimientos, ¿sí? Bueno, en cuanto a las tendencias actuales, vamos a ver que el teatro del absurdo es un acto de nacimiento dentro de este tipo de teatro. Lo constituye principalmente una obra de Ionesco que se llama La Cantante Calva, que se supone que es una cantante que está calva y va a salir a cantar al escenario, pero ya pasa el tiempo y el público se empieza a desesperar y le dicen que a qué horas va a salir la cantante calva, y la respuesta es en cuanto se termine de peinar, ¿no? Entonces, por eso es absurdo, ¿no? Tenemos a otra, la de Esperando a Godot, que es gente que está esperando a Godot y bueno, pues así se queda, ¿no? Bueno, este teatro tiene su origen en las obras de Camus, con estas obras del extranjero y el mito de Sísifo, perdón, y en Jean-Paul Sartre, en su texto del ser y la nada, ¿sí? En el contexto de la guerra mundial y la posguerra, estos dos filósofos establecieron un retrato desilusionado de un mundo destruido y desgarrado por los conflictos de las ideologías, ¿no? Entonces, a ellos se les hacía bastante absurdo, ¿no? Porque destruir la humanidad por conflictos que se podrían resolver tal vez hablando, ¿no? Bueno, la obra absurda apareció a la vez como antiobra de la dramaturgia clásica. Hay que recordar que siempre cuando un movimiento se siente ya agotado, surge un movimiento que lo viene a desplazar, ¿no? O que los autores o escritores que estén en ese momento no les parece lo que se está haciendo y hacen cosas diferentes, ¿no? En este caso, el teatro del absurdo aparece como antiobra de la dramaturgia clásica, del cisma épico brechtiano y del realismo del teatro popular. El teatro pobre es un término forjado por Grotowski para adjetivar su estilo de escenificación basado en una extrema economía en los medios, ¿no? La escenografía es muy poca, en tanto decorados, accesorios y vestuarios, pero ya lo importante aquí en esta forma de representación es la actuación misma del autor, del personaje, del actor. Bueno, y las tendencias, otra es el teatro negro, que este teatro hay total oscuridad, está forrado de negro y las presentaciones son a través de títeres o de muñecos luminosos, y es una experiencia bastante extraña, porque por más que uno trata de abrir los ojos para ver qué hay en esa oscuridad, no se ve, solo se ven los títeres como flotando, ¿no? Y tenemos el performance, que es una representación de la realidad un poco más cerca, ¿no? No necesita un escenario, puede ser en la calle, puede ser en una plaza de la escuela, pero, y no tiene unos diálogos, sino únicamente es la actuación misma del performancero, que se les dice, para realizar una situación, ¿no? Por ejemplo, el de la fotografía es
un performance sobre la violencia hacia las mujeres, ¿no? Están haciendo ahí una representación de lo que sufrimos las mujeres diariamente, ¿no? Bueno, los productos a entregar es el cuadro comparativo de los 3 subgéneros dramáticos. Ahí están las instrucciones: elaborar un cuadro con los 3 subgéneros dramáticos, tragedia, comedia y drama, donde destaquen las características que comparten, así como aquello que los hace diferentes. Recuerda mucho cuidar tu redacción y tu ortografía y anotar tus datos de identificación: tu nombre completo, número de lista, grupo y semestre. El guión del de teatro dramático, a partir de la estructura externa e interna, así como los elementos del guión, elabora un texto dramático. Identifiquen estos 3 aspectos, planteando una situación donde se reconozca desde la ética la problemática social de tu entorno. Pueden hacer algo referente a lo del coronavirus, por ejemplo, que está ahorita, o sobre la violencia a las mujeres, que también es bastante actual. Igual, recuerda cuidar tu redacción y tu ortografía, anotar tus datos de identificación, y estos productos los entregarás a tu docente al regresar a clases. Muchas gracias. Consulta tu libro de texto para reforzar lo visto en este video. Realiza los ejercicios pertinentes en tu libro de texto y, en la medida de tus posibilidades, consulta recursos en línea. Gracias.